Hola, soy Karina Mariani y estos son mis editoriales. La editorial de hoy: los dictadores no saben irse, el caso Evo Morales. El domingo 20 de octubre de 2019 hubo elecciones presidenciales en Bolivia. Uno de los aspirantes a la presidencia era el mismísimo Juan Evo Morales Aymá, nacido en Izalaví, Bolivia, en 1959. Evo era presidente en ejercicio desde el 2006 y parte del selecto club de mandatarios nuestroamericanos cuya primera presidencia había coincidido con el alza de los precios internacionales de las materias primas, lo que redundó en un crecimiento de la economía boliviana a principios de nuestro joven siglo. Aumentó el PBI, creció la obra pública y los entuertos derivados de tan rentable negocio, cosa que también tuvo en común con otros presidentes de la época en la región. Si bien había sido elegido por un periodo de 5 años que debía finalizar en 2011, la bonanza económica trajo aparejada una reforma constitucional y Evo se animó a otro periodo en el poder. Promovió una nueva constitución en 2009 que dio lugar al reluciente, atentos, Estado Plurinacional de Bolivia, anulando el nombre de República de Bolivia, que venía desde 1825. Evo ganó cómodamente la reelección con más del 60% de los votos, lo que dio lugar a su segunda presidencia de 2010 a 2014. Hasta acá estamos más o menos prolijos, salvo que veamos cómo llegó Evo a ser presidente. Cursó a duras penas la secundaria en Oruro y en 1977 se graduó como bachiller. Según sus propias palabras, ese día fue el último en el que vistió con el traje y la corbata de la clase dominante. Su familia siempre trabajó en el cultivo de la coca y en este rubro hizo su meteórica carrera sindical. En 1989 ya era líder de la Federación del Trópico de Cochabamba, que se movilizaba violentamente contra los planes gubernamentales de reducir la superficie agrícola destinada al cultivo de la coca. Concurrió a su primera cita electoral en 1997, en la que logró un escaño. En 2002, el partido MAS, Movimiento al Socialismo, instrumento político de la soberanía de los pueblos, lo eligió como candidato a presidente y se convirtió en la segunda fuerza más votada. Para esta época, Evo conocería a su inseparable Álvaro García Linera, ese que ahora anda dando clases en la Universidad de Buenos Aires. Álvaro García Linera había salido de prisión luego de ser condenado por luchar contra la opresión capitalista volando una torre de tendido eléctrico en La Paz. ¿Queda claro? Si no se entiende a Linera, no se entiende a Evo. Linera es el verdadero ingeniero del mito del líder indigenista, que cobró notoriedad en la tilinguería culposa mundial. A poco de escuchar a Evo unos breves minutos, se ven claramente los hilos de este intelectual. El no campesino y no pobre y no humilde Linera, vitalicio en las artes guerrilleras, ensamblado en México. ¿Cuándo no? Durante todo el convulsionado 2005, las acciones del MAS contra el gobierno recrudecieron con huelgas, piquetes y la amenaza de un brote de violencia. La estrategia dio resultados, ya que a pesar de las concesiones del gobierno, las protestas provocaron un adelanto electoral para evitar el estallido. Los bolivianos de forma mayoritaria respaldaron el programa antiimperialista, anticapitalista y antineoliberal de Evo Morales. El líder indígena, el sueño dorado de la lucha anticapitalista latinoamericana, había nacido. Linera mediante, Evo enamoró al progresismo mundial porque era su propia metáfora. Lo habían estado esperando desde 1968. Para entender cabalmente lo que el ícono Evo Morales representa para la progresía internacional, basta con un ejemplo pequeño. Fue reconocido en 45 oportunidades por universidades de 10 países, obteniendo en reiteradas oportunidades el título de honoris causa. Sí, no es un error mío, ¿eh?
El primer título fue de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana. Además recibió distinciones en las universidades de Panamá, Venezuela, Rusia, Argentina. Argentina le hizo 14 homenajes. Sigo, Cuba, Italia, Francia, Guatemala y en Bolivia. Las universidades de Simón Rodríguez, Rómulo Gallego, Jesús María Semprún, Enrique Zamora, Francisco Miranda, Universidad Latinoamericana del Caribe, Universidad Militar, Universidad de las Artes, Universidad Bolivariana de Venezuela y la Universidad Politécnica Clery Ramírez Caracas en Venezuela. Le entregaron el título al presidente boliviano. Este producto de diseño más rancio del socialismo del siglo XXI fue marketineramente disfrazado de humilde campesino. Vendieron como un pacifista aymara, lengua que él no habla, a un violento lobista cocalero responsable de más de 20 masacres sangrientas durante su gobierno de corte totalitario. Entre los éxitos de su gestión logró situar a Bolivia en el podio de los países más corruptos. Es el segundo productor de cocaína del mundo. No hay prensa libre ni indicio de transparencia. Tiene más de 1.200 exiliados en 6 países, centenas de perseguidos, decenas de presos políticos y crímenes de Estado. Bolivia tenía 3.000 hectáreas de coca que hoy superan las 40.000 hectáreas, abriendo ruta directa a la narcopolítica. La revista brasileña Bella denunció la complicidad del presidente de Bolivia y su segundo, Álvaro García Linera, con el tráfico de drogas. Entonces, en su intervención en el 71 periodo ordinario de sesiones de ONU, Evo dijo: la lucha contra el narcotráfico es un instrumento de opresión del imperialismo que usan los Estados Unidos como medio de control político. Pidió además que la DEA sea desmantelada. Les digo de nuevo lo que dijo. La lucha contra el narcotráfico es un instrumento de opresión del imperialismo. No sé si les queda claro. ¿Qué pasó cuando la plata dulce se acabó en Bolivia? Bueno, recordemos que Evo había impuesto su propia constitución. Bueno, como no podía ser de otra forma, se dispuso a violarla. El líder humilde indigenista no tenía en sus planes retirarse. Y entonces dijo que les correspondía otro mandato, porque el primero era de mentirita, porque contaba para la otra constitución y no para la nueva, que esta era posta a posta, ¿no? Pero los dictadores no saben irse. Mientras cursaba el tercer mandato, y dando muestras de cuánto embriaga el poder, el amigo Linera, que es el verdadero ingeniero de todo esto, se manda un moco estratégico de habilitar el famoso referéndum del 21 de febrero de 2016 para pedir otro mandato. El referéndum rezaba lo siguiente. Esta es la pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos 2 veces de manera continua? ¡Chan! Sácate. El no ganó en un total de 51% de los votos. La dupla Morales-Linera no estaba en condiciones de perder el poder por un detalle tan nimio como la voluntad popular que le fue adversa. De modo que ensayó una falacia con autoridades electorales y judiciales, con propaganda que victimizaba a Evo por ser un pobre aymara discriminado a quien no se le reconocían los derechos humanos. Recordemos que él estaba en el poder, ¿no? Pero bueno, de la forma más corrupta, la justicia en manos del mismísimo Evo le permite ir de nuevo a la contienda electoral. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora la cosa se pone peluda. Para el momento del nuevo llamado a elecciones se vive un descontento enorme. El fatídico 20 de octubre, el escrutinio que pintaba para segunda vuelta se interrumpe de forma misteriosa con la sutileza de un jabalí en celo y casi un día después se retoma dando milagrosamente como ganador a Evo con números que determinan que no iba a haber balotaje. La farsa de esta última elección ya no fue tolerada y la gente se echó a la calle, lo que obligó a un nuevo escrutinio.
que llevó varios días y el asunto se fue caldeando. Las organizaciones internacionales como la OEA desconocieron los resultados en informes que desenmascaraban el terrible fraude y pedían nuevos comicios. La crisis política boliviana ya no tenía retén. Morales ofrece a modo de concesión monárquica reiterar la elección, que él decía que estaba bien, pero bueno, de onda, y aquí no ha pasado nada. Este hecho constituyó el reconocimiento cabal del fraude. Y sí, si te digo que me estás haciendo trampa y me decís, bueno, está bien, pero juguemos de nuevo y ahora me porto bien, medio que ya no te creo nada, ¿no? A la gente ya no le bastaba con este barajar y dar de nuevo. Nuevas elecciones en las mismas condiciones no tenían sentido. No, señor. Querían la caída del perpetrador y gracias a la sucesión de errores del demiurgo Linera, la obtuvieron. El susto de la dupla ejecutiva se precipitó cuando una rebelión policial en Cochabamba y la negativa del ejército a reprimir las protestas sellaron la suerte de Morales, que llevaba casi 15 años en el poder. Evo Morales renunció. Él solito renunció. Y tras denunciar que tenía miedo de que lo detuvieran, se fue. La declaración fue bastante farolera, ya que no existía tal orden de arresto. Decidió pedir asilo al gobierno mexicano, que lo recibió como un regalo de los cielos con un gran despliegue de recursos y de personal que le permitieron al presidente mexicano distraer la atención de sus propios desastres internos. Ahora Bolivia debía solucionar el vacío de poder con unas nuevas elecciones. Rápidamente la maquinaria del relato bolivariano instrumentó las consabidas teorías conspirativas que todos conocemos. Una de ellas, que las grandes potencias mundiales fabricaron una puesta en escena con todito lo relatado anteriormente, porque su interés último es el litio, y la otra cosa, que no pararon de repetir, es que se trató de un golpe de Estado. Esta segunda historieta es la enarbolada profusamente por los partidos chavistas, por el mainstream artístico y académico y por el 90% de los medios que deliberadamente omiten las condiciones necesarias para un golpe de Estado. Lo que no están considerando es que la propia Constitución, a medida de Evo, prevé la sucesión en la cadena de mando tal como se dio exactamente. Las Fuerzas Armadas no tomaron el poder en lugar de Evo. Y la Carta Magna sigue tan vigente como el día en el que el titiritero Linera la redactó. En cambio, se respetaron los órdenes jerárquicos constitucionales y en un plazo muchísimo menor a los 90 días estipulados por ley, la Presidenta Provisional convocó elecciones en un acuerdo de las fuerzas políticas bolivianas que se concretó el viernes 22 de noviembre. No hay conspiraciones acá. Los bolivianos sencillamente dijeron no a Evo y las Fuerzas Armadas se negaron a hacer hocicar a los ciudadanos a fuerza de represión. Pero los mitos resisten cualquier dato. La realidad no importa. No tiene fuerza ante la apelación sensiblera de la persecución al pobre líder indigenista. Es notable cómo prenden los relatos ante la evidencia de un dictador suelo capaz de cualquier cosa por pertenecer al poder. Porque es sencillamente este el problema. Los dictadores no saben irse. Para escuchar las editoriales del domingo, suscríbete, compartilo, me gustealo y nos vemos en la próxima. Gran abrazo.